hecho una nube. Yo me agarro a toser, que no le lanzo nada. Y eso que a usted le ha tocado un mural muy flojito. En cambio yo me estoy peleando con un egipcio, hasta con Dios. Pues el mío parte de mi pueblo. No hay que me la haga tirar. Ay, qué condenado. Parece mentira que haya mujeres que fumen de buena fe. No, sí, eso de fumar yo lo que creo es que señoras que cuando no tienen nada que hacer echan humo. Porque figúrate, la que tenga que fregar el suelo, ¿cómo se va a entretener con un egipcio? Pues tan comedora, qué marea. Creo que ya está bien. Dura el olor a tabaco a 4 horas. Ahora apagamos las puntas, las tiramos por el suelo. Ya está. ¿Y tú crees, hija mía, que todo esto servirá de algo? Yo creo que sí, madre, porque como Manolo no fuma, oler a tabaco cuando llega a casa es lo que más le inquieta. Pero entonces, Como que en la quenta no hace más que patear y mirar por el suelo. a mí me da una lástima verle buscando colillas. Ay, déjelo usted, señorita, que bastante ha sufrido usted por su causa. Si se ablanda usted ahora, no hacemos nada. Déjale, que rabie y que lo pague. Es que yo creo que desde que hago por no estar nunca en casa, de no hacerle caso, vengo observando de día en día que Manolo es otro. Uy, ¿cómo que va? ¿Va 3 noches? Que antes de la 1 ya me usted metido en la cama. Figúrese usted si vamos adelantando. Bueno, es decir, si va adelantando la señorita. Y cada vez está más espamado. Y es que he seguido al pie de la letra todo lo que padre me ha dicho. De cambiarle el vestir, miren ustedes, me echaba a diario el traje que le hice para la boda de la Milagro. De medias triste, que claras. Y no se me caen de los pies los zapatos nuevos. Y oler bueno que fuera usted. ¿Cómo te las tiendes? Pues es un perfume nuevo, naranja de la China, y en el pañuelo, ole con ole, aromas de Sevilla. Y de ponerme polvos, no digamos, parezco un lenguado esperando que se caliente la gente. Polvos adherentes e impalpables de arroz, con no sé qué cosa que me ha echado esta. Arroz con melontine. Porque a mí no me gusta el arroz solo. Y no se te habrá olvidado lo de balconera. Eso, que se lo diga usted a los dos. En cuanto llega, ya estoy en el balcón, haciendo así con las manos, como si hiciera señal de disimular. Como que el otro día subió un requesonero, creyendo que la habíamos llamado. Y tuvimos que comprarle una peseta de requesón, que como no me gusta, me lo comí yo sola, para no tirar el dinero. No quiero usted ver la noche que pasé. Ese es tu padre. Su manera de llamar, Voy a ver qué nos trae, porque le llevo a Manolo su espionaje. Pues alguna cosa traerá, porque ese hombre fuera de la cama es una ardilla. Está hablando con la Eudosia. ¿Qué le dirá? Sí, la Eudosia se marcha. Sí, qué raro. Calle usted que ya viene. ¡Grandes noticias! Tu marido torpedeado. Creacuta pique. Cepelín en peligro. Próxima victoria. La cena en el aire. Dame una silla. Y esto último lo digo particularmente, que es que vengo reventado. Madre, ¿calle usted un parte de la guerra? ¿Qué quiere decir descarretallo? Os quiero decir en forma radiotelegráfica que estamos de hora bastante buena. Que vengo de hablar con Paco de Guitarra y que a las explicaciones que me ha dado no pueden ser más positivas. ¿De veras? ¿Quién es? Dice que ya se han fijado todos los amigos en que a tu marido le pasa algo grave. Porque hace 15 días que se ha vuelto más serio que unas botas de paño. Me he propuesto que hocique y hocica. Yo, anónimos a él, para que cene. Yo, anónimos a sus papás, para que le atosiguen. Pues claro, entre todos vamos a volver loco a Manolo hasta que se declare vencido. Y ese acontecimiento va a ser esta noche. ¿Esta noche? Esta misma noche. Porque la gran noticia, la noticia sensacional, la he guardado para el último. Porque al mirarme
y escuchadme. ¿Qué es? Creo que esa señora le dijo a Manolo la otra noche que se iba a acostar. Y a los 20 minutos se la encontró en la Costa de las Perdices. ¿Sola? Con un bando. Iban 15 o 20 de juego. Hubo bofetadas, demuestros, botellazos, gases asfixiantes. Y por último, tu marido mandó a la dama citada a freír pericos de Aranjuez. Conoció a incluirse en el manojo. Y te diré que hace 5 días que la Concha ha roto con tu marido. Pero, ¿es eso de veras, padre? Como sabéis que el tufito es primo la percebe y chupa de boca en todo lo que Manolo le sufraga al referido marisco, os ha preparado una cuchipanda para esta noche con el fin de que Manolo y la Concha se encuentren como casualmente y hagan las paces. ¡Dios mío! Cosa que hay que evitar a todo trance, como comprenderéis. Pero, que a todo trance, sí, señor. ¿Y cómo se evita? Que como le tengo armado una jugarreta a Manolo que esta noche no lo sacan de casa ni con bueyes. Pero, si precisamente me ha dicho que esta noche no venía a cenar. Ya lo sé que lo ha dicho, pero viene. Figúrate que por encargo mío ha ido en guitarra y así, al desgañe, le ha hecho esta preguntita. Oye, Manolo, ¿quién era uno de poco pelo que estaba esta tarde con tu mujer en el balcón de tu casa? Y él ha dicho, de poco pelo. Como no fuera dato, pero a través de la chufla se le notaba una palidez y un mal efecto que me juego las pestañas que no tardan en llegar media hora. ¡Que es usted el demonio! Bueno, ¿y la jugarreta que las arma? Un poco de paciencia, es mi secreto. Vosotras a callar y a obedecerme. ¿Y qué hemos de hacer? Iros sin perder un minuto en cara consuelo, que ya la tengo avisada, que allí os enteraréis de todo. ¿Usted no sube? Yo aguardo a la Odosia para acabar de preparar el programa. Porque ala, arriba. ¿No tarde usted, padre? Ojalá tu mujer. Esta noche se acaba el marisco, ya lo verás. Bueno, mientras llega la Odosia, dejaré en el suelo estas 2 colillas de cigarro habano y las vitolas correspondientes a las mismas. Con esto y con los anonimitos que les he dado a él y a sus papás, esta noche se arma aquí una película de esas de risa y emoción, que como me salga bien se la vendo a la Casa Cristo con el título de Escarmiento de Pícaros. Señor Nicomedes. Ya está aquí, mi hijo. ¡Pasa! Ya está hecho. ¿Y con esa? Uy, se ha puesto loco de contento. Lo menos cree que estoy muertecita por él. Viene pisándome los talones. Pues déjalo, que esta noche se sale con la suya. ¿Y no cree usted que... No, tú tranquila, tú nada. Es muy canalla. Ay, Dios mío. Sí, es que le he dejado comprando unas cosas para la cena. Bueno, no te preocupes. Yo, arriba estoy, ya sabes lo que te he dicho. Sí, sí. A cualquier cosa, un grito. No se preocupe usted. Si me valgo yo sola. Ahora que yo, señor Nicomedes, ya sé que ese barbero es un granuja, pero sentiría que por mi causa le pasara nada malo. Mujer, me haces a mí tan mal corazón. Yo lo que quiero es que entre para justificar una cosa y nada más. ¿Y no vendrá el señor Manolo? No viene, pero si viniese tú escondes a con eso. Y cuando mi yerno se duerma o se vaya, le sacas y que se largue. Pues váyase usted, que le dejo comprando unas cosas para la cena y no tardará. En ti confío. Todo por la señorita. Ay, ¡qué hombre! Hay que ver lo contento que se ha puesto en un granuja cuando le he dicho que podía subir. ¿Y topa qué? Por el puntito de poder decir una más. Claro que si una no supiera defenderse de esos tíos, la honra de una, adiós, y que usted lo pase bien. Ay, pero menudo chasco se lleva. Aunque, la verdad, es una pena que si con eso sea tan sinvergüenza para las mujeres. Porque como simpático, vamos, que yo le tengo una rabia tan rara, y hay días que no sé si romperle las narices o regalarle un tapabocas. Ay, ya está en ese lado. Pasa, Manolita.
sentarse a cenar. Pues nada, que como los amos no van a venir hasta la una, pues yo me he dicho, en vez de andar hablando por ahí por las esquinas, más vale que suba. Y bien que me alegro. Ahora que yo creo que me respetarás con esa. ¿Quién respetarte yo? Hazte cuenta que has convidado a cenar a un primo de Guzmán. Y no digo el bueno, sino el mejor que haya. Ya lo sé, Quintín. ¿Y los comestibles? Ahora los traerá la señora de la tienda. Que a mí con este pollo no me ha quedado espacio más que para esto. Bueno, pues lo pondré en la mesa. ¡Uy! ¡Ya estoy con la guitarra! Te traigo un postrote con incrustaciones de tango que lo bailan a la coreja. ¡Ay, qué gusto! Oye, aquí se puede estar tranquilo, ¿verdad? ¿Estás tranquilo en tu casa? Regular, porque llevo 4 meses y casi siempre Pues aquí puedes estar tan tranquilo como en tu casa cuando estés al corriente. Bueno, pues entonces, fuera la capa, fuera el sombrero. Y que vivan los encantos rurales de mi morena. ¡Ay, tú! No pegues tan fuerte que te vas a hacer daño. Soy muy sufrido. Ladrón. ¿Me quieres, Lucia? ¡Te voy con un pedazo sobre la nuca! ¡Bandido! Oye, que si pegas así no te vas a morir por mis pedazos, te vas a morir por una masa deforme de carne. ¡Ay! ¿Cómo vas chalado? ¡Pelagato! ¿Qué quieres, Lucia? ¿Qué quieres, locura? Bueno, pues, sí. Para entretenernos en algo así recreativo, ¿por qué no escenificamos la escena del Tenorio, de don Juan Tenorio, apellidada del sofá, que me la sé de corrido? ¿Qué es eso? Pues es una escena en que doña Inés se arrellana en un cherlón y don Juan, embriagado de amor, la dice Ángel, paloma mía, y 2 o 3 volantes más. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer tú, sentarte en esta silla, abandonarme una mano como si no fuera tuya y escuchar unos versos, y ya te diré. ¿Son muy largos? Son un poco largos, pero yo los acorto, porque con una mujer sentada a mi lado y con una mano cogida, a mí me sobran versos. Ah, pues entonces comienza. Bueno, pues, no es verdad, Ángel de amor. Es que no lleva tocas. Ya, pero yo no llevo. Ya sé que tú no llevas tocas. Pues por eso. Ni yo tocas, ni tú tampoco. Ponme las manos quietas. Entonces, Eudosia, cuando tengo que beber las 2 líquidas perlas, ¿cómo me las bebo? Que te las a chorro. Uy, qué antidramática eres, de verdad. Pues entonces, si tienen que agarrarse así, ¿cómo acaba la escena? Pues acaba que llaman a la puerta. ¡Tras, tras! ¿Quién? Don Luis Mejía. Me han llamado aquí. Ay, no, aquí. ¡Ay, Quintín! ¡Ay, quién será! Yo no sé. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Porque don Luis Mejía no creo. ¡Ay, Quintín! ¡Ay, Quintín! Ay, ¡Ay, el amo! ¡Ay, que es el amo! ¡Ay, que es el amo! La guitarra, la capa. Estamos perdidos. Estamos perdidos. No, No, es que son 10 metros y una castañera abajo. pero si nos patía, es para esconderte. Tú no tienes un hueco, algo hueco, Yo un no baúl. tengo No tienes un cuarto. cuarto. Ay, Dios mío. Hay una despensa. Allí hay una cuba. Te metes dentro. Dios mío, yo en Cuba, te voy a ver.
¿Cómo estás ganando en abril? Es que me había quedado una miaja traspuesta. Pues sí que es chocante. Tanto suena a estas horas. Pero como estoy sola, Ah, pero es que tampoco está la señorita. no señor, ha salido ¿Cuándo? hace un ratito, ¿A qué hora? a las 2:30. Pues es un ratito con copete, porque son las 8:15. Adelanta 3 minutos. Si la señorita se ha ido sola. No señor, con un lío ¿Y no te ha dicho dónde iba? a que la probara. ¿A que la probara qué? A que la probara. Ay, Dios mío, que le tenían que probar. Botas sus zapatos, no, unas botas. ¿Y para probarse una bota tanto tiempo? Es que yo creo que eran altas. Pero en 6 horas, por muy altas que sea. Yo qué sé. Bueno, ya está bien, Sasha. Tira para la cocina. Ya voy, ya voy. ¿Y usted no va a salir? ¿A ti qué te importa? A la cocina ha dicho. Ay, si ve el pollo. Esta chica está sana. Y tratar tanto tiempo en abril. Bueno, me cabe duda. Aquí huele a tabaco. Aquí han fumado. Pero ¿quién habrá echado este humo? Porque si mi mujer ha salido a las 2, pero si ha salido a las 2, ¿cómo podía estar a las 4 en el balcón con uno de poco pelo? Ay, Manolo, me parece mentira con lo que tú has fantasmoneado y presumido que venga la hora de que trepa el que... Esto no son celos. ¿Qué van a ser celos? ¿De qué? A mí no hay hembra que me haya puesto una pescada. Ahora que, naturalmente, se trata de mi mujer y no me da la gana que acabe haciendo una locura. Luego resulta que ando en su reguaza por el mundo yéndose a mi costa. Primero migas. Y para colmo, recibo un anonimito que es como para poner los pelos de punta a un jarrón de sedas. Manolo, no vayas a cenar esta noche a tu casa, pues hay convidados y bien caro. Y unido esto a que mi mujer no está, a que la criada tarda en abrir, al humo, a ver, una colilla de puro. Reyes, ciertos somos todos, pero ¿qué se dice? Porque mi padre lo fuma y mi suegro pitillos y poco, de forma que esto... ¿Pero qué hace este hombre que no se va? ¡Otra! Está recogiendo colilla. Y de puro también. ¡Ay, Manolo! Con su guitarra y todo. Atrás, vuelta y abajo. Dios mío, y abajo. Y hay que ver lo apuradas que están. Más apurado estoy yo. ¡Rechufa! ¡Y 3 pequitillos! Pues el que haya sido hasta un ratito. Vamos, una visita de los puros. Y los gatos están hasta sin fumar, que es peor. Bueno, esto no lo aguanta el hijo de mi padre. Hoy mismo averiguo que han echado de humo y el que sea se lo vuelve a tragar. Ahora que puede, que no lo vuelva a echar por las narices porque ya no disponga de ellas. Yo me guardo estas colillas para que no me lo niegue. Y esta... ¿Y esta era la que me quería? Sí, quería. Como todos. Y lo que más me puede es tanto llorarme antes porque faltaba dormir. Y de repente estoy 2 noches sin aparecer por casa, adrede, y cuando vuelvo no me dice ni media palabra. ¿Es este interés por lo marido? Eso ni es interés ni es nada. Para que cuando vuelva, yo le juro maldita sea, porque como yo hice lo más mínimo,
¿Y qué? ¿Pero dónde podrá estar esa mujer a estas horas? ¡Hijo mío! ¿Solo? Sí, señor. Oye, no apareció todavía la niña esa. No, señor, todavía es temprano. Para los serenos. Como no se haya sentado en Recoletos a esperar a que se acabe la guerra, no me explico este retraso. Yo sí. ¿Quieres que vaya a Cerolla, hijo mío? ¿Quieres que vaya tu madre a casa y te traiga una tacita de caldo? No, señora, no falta nada más, gracias. La misma lucha. Por ahí todavía dejó otra. Madre. Tómalo como aire nacional, hijo mío. Tu madre no lo dice a mal decir. Que lo tome como quiere. Pero es un cargo de conciencia el tener a las 9:30 de la noche al marido esperando y muerto de hambre. Es este, madre, que muchas veces me espera ya a mí. ¿Ves que vas a ponerte? Tú eres un hombre. El hombre es un animal soberano y libre y dueño de su voluntad. Y esa mequetrefa no vale un bostezo tuyo. ¿Qué va a valer ese esfuerzo? ¿Qué va a valer? ¡Qué lástima de hijo! ¿Pero lástima por qué? Por nada, hijo, por nada. ¿Y se puede saber qué pasa a usted para llorar de esa forma? A tu madre le pasa en húmedo lo que a mí en seco, hijo mío. Que se nos recome el corazón de ver lo que está haciendo contigo esa. ¿Pero qué está haciendo? Hablemos claro. ¿Es que pueden ustedes señalar algo que una pedra contra mi dignidad? ¿Es que sabiendo ustedes algo? ¿Es que alguien va por ahí hablando mal de mi mujer? Yo no necesito que nadie me diga nada. Me basta con lo que veo. Manolo, tu mujer ya no es la misma. Ella huele que la perfumería floriana a su lado es una alcantarilla. ¿Y cómo viste? Llevo unas medias que son una capa de cebolla. La faldita a media pierna. Y el escote a media pierna también. Callejear, ¿qué vamos a decirte? Mira la hora que es y sin dar señales. ¿Es eso bonito? ¿Es eso decente? Y nosotros, hijo mío, estamos viendo que ha llegado un momento a otro para ti la hora del ridículo. Padre. Sí, sí, hay que hablar de la hora del ridículo. ¡No! ¡No llegará, Viviano! ¡No llegará! ¡Yo te lo juro! Nicomedes. ¡Hijo! ¡Viene! Señor Nicomedes. La hora de la tragedia puede que llegue. ¡La del ridículo nunca! ¡Nunca! ¡Caray, pero no te pongas así! Nicomedes, no te pongas así. Siempre he estado contra vosotros porque quería a mi hijo David. Pero hoy, ante la conducta inequívoca de esa desgracia, me tenéis a vuestro lado para todo. Oírlo bien, para todo. ¡Para todo! ¡Sí, para todo! Porque quiero decirlo muy fuerte. En cuestiones de honra, Calderón de la Barca miraron frigo. Y si esa desgracia es a teñirme estas canas venerables con el baldón de la deshonra, ¡ah! Entonces, Manolo, yo te juro que serás vengado. Pero vengado de una forma que mi venganza te pondrán los pelos de punta. Sí, Viviano, sí, de punta. Yo se lo advertí a ese desgraciado. Yo se lo dije. En la vida de mi hijo un misterio flota, un delito se cierne, una sospecha aletea. Pero no se Y puede. él se chuflaba con la inocencia de una calandria ignorante y no veía ni la flotación de ni la cernidura del aleteo. ¡Ay, Viviano! Pero ponte la gorra, tú. Gracias. ¿Quieres que te la cuelgue? Deja vivir, es que no sé lo que hago. Es que desde que sospecho lo que sospecho, una ola de sangre me ciega. ¡Me ciega, sí! Pero no se preocupe de esta forma, hombre. Yo sé lo que me cumple. Sí, Manolo, sí, tienes razón. Pero es que mientras tu suegro viva, esta
Vuestra cabeza no se verá humillada. ¡Mi cabeza! Chillarme, hombre, que me paro.